Y mientras le damos unos minuticos al doctor Acosta, que ya está en registro, aprovechemos este momento para ver ya llegó el doctor Acosta, lo estábamos esperando. Doctor, bienvenido. Les íbamos a hablar de la premiación que vamos a tener hoy y después de la presentación del doctor Acosta vamos a ver el video. Entonces, doctor Acosta, para continuar con nuestra agenda del día de hoy y con el módulo 4, usted nos va a hablar sobre el flujo de recursos del sector salud. Bienvenido, doctor Acosta. Tiene 45 minutos para su exposición. Acá al frente tiene un monitor donde puede ir controlando el tiempo. Le cedo el micrófono. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la bienvenida. Muchas gracias a todos ustedes por la madrugada. Estaba preguntando en qué había quedado el partido de Colombia para ver si celebrábamos o nos entristecíamos. Hablar de vamos perdiendo o perdimos. Muy bien, pues buenos días entonces, con la tristeza de ese partido, y al mismo tiempo pues muchas gracias a la ANDI, muchas gracias a ustedes, reitero, por su presencia en la mañana de hoy. Y pues bueno, hablar de las finanzas del sistema de salud en esta etapa del sistema es un reto permanente. Es un reto permanente porque siempre existe un gran contraste entre las estadísticas que se conocen de cobertura del sistema, en la forma como desde fuera ven a Colombia y a su sistema de salud, y la forma como hemos ido logrando llegar a rincones y a grupos de población que anteriormente estaban casi totalmente desprotegidos. Y por otro lado, esto, que es una realidad tremendamente positiva, contrasta siempre, y quizá más en los últimos años, con la situación de casi permanente iliquidez que vivimos al interior del sistema. Yo mantengo en relativo permanente contacto con actores del sistema de salud, con, desde luego, empresas aseguradoras, las EPS, con prestadores, con representantes de la industria farmacéutica, con el gobierno, y la verdad es que en todos los sectores hay conciencia de que la plata no está alcanzando. Y la pregunta que hay detrás de esto, desde luego, es ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay detrás de este tema? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cómo paso? Con el verde. ¿Y para señalar algo? Con este. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué es lo que pasa con el flujo de recursos? ¿Es que no son suficientes? ¿Es que nos estamos gastando más? ¿Es que somos ineficientes? ¿Es que estamos pretendiendo dar más de lo que físicamente podemos dar? Son todas preguntas válidas y son todas preguntas que no tienen una respuesta fácil. Para compartir con ustedes algunas inquietudes respecto de estas preguntas y de ese sentimiento que al cierre del año se siente quizá más apretado, de iliquidez en el sistema, quise traer algunas reflexiones que ya fueron presentadas, debo ser totalmente sincero con ustedes, en el Foro de la Industria Farmacéutica de la ANDI, que se celebró en junio, y que hoy quiero compartir tal vez con algunos comentarios adicionales por información que hemos tenido posterior al mes de junio. La estructura que quiero desarrollar es una estructura realmente muy sencilla, una muy breve referencia a qué es lo que en principio me parece que podemos y debemos entender como sostenibilidad del sistema de salud. Segundo, dentro de un concepto amplio de sostenibilidad, hacer referencia a si desde el punto de vista estrictamente financiero, el sistema ha sido, es y puede ser sostenible financieramente. Tercero, con ese contexto,
después de haber dado una mirada que espero sea concreta, rápida y transparente a los últimos números disponibles que tenemos sobre el comportamiento, sobre todo de aseguradoras y de prestadores, hacer una referencia a las expectativas de corto plazo para terminar con un comentario adicional respecto de variables críticas, no solamente de tipo financiero, pero sí que tienen influencia en el resultado financiero. Y una reflexión final, como en todos los sermones, que espero que no sea este largo y aburrido. Primero, el concepto de sostenibilidad. No es un concepto referido únicamente, y no puede ser en un sistema de salud, un concepto referido únicamente a la sostenibilidad financiera. Tiene que ir jugando de la mano, muy claramente, con calidad en la prestación y con calidad en el acceso. Quizá con mayor énfasis en el momento que vive el sistema de salud en Colombia hoy, con calidad en el acceso. Son muchos los comentarios positivos que hay en Colombia cuando las personas finalmente son hospitalizadas, cuando finalmente son atendidas, y muy malos los comentarios respecto del proceso mediante el cual las personas pueden llegar a ser atendidas. La consecución de citas, la forma como se espacian las citas entre el médico general y el médico especialista, el acceso. Es un tema central que es fácil de discutir cuando uno está sano y muy angustioso cuando uno o cualquier familiar tiene una enfermedad que requiere atención médica y le dan citas para dentro de un mes o para dentro de 2, es acceso. Nos vamos a referir, sin embargo, de manera clara, como está previsto, al tema específico de sostenibilidad financiera. Y la pregunta entonces es si ha sido sostenible financieramente el sistema de salud. Y comenzamos por donde es más clara la figura y por donde hay más información. Es el universo de las EPS. Sobre los balances de las EPS, pues hay mucha información. Quiero traer 2 o 3 gráficas, tal vez un poco más de 2 o 3, pero unas gráficas que reflejen las variables centrales. Con un comentario de metodología, y es que desafortunadamente la última información completa que tenemos publicada por la Superintendencia de Salud es a septiembre del año 2016. Hay publicado bastante de diciembre con un limitante, y es que a diciembre no se ha publicado todavía el balance de Cafesalud. Y como es un balance tan relevante para el sistema, no me ha parecido conveniente consolidar cifras de diciembre sin poder contar con esta información. Por eso, las gráficas que no marcan mayor diferencia si incluyéramos diciembre están referidas al corte del mes de septiembre. ¿Y qué se refleja en esta primera? En el régimen contributivo, cómo se vienen comportando desde el año 2010 hasta septiembre de 2016 3 rubros centrales. El primero, que es la curva azul que encuentran ustedes en la parte superior, las cuentas por pagar a proveedores del sistema. La segunda, que es la gráfica de color más o menos anaranjado, la segunda, cuánto le debe fundamentalmente el FOSIGA a las entidades EPS del régimen contributivo. Y la tercera, que es la gris de abajo, cómo se ha comportado el patrimonio de esas entidades. Y la figura, pues la verdad es muy preocupante. Es una figura crítica, es una tendencia en el consolidado a aumentar de manera relevante todo el pasivo de las EPS con proveedores, a aumentar tal vez un poco menos, pero de todas maneras, de una manera importante, la cuenta por cobrar al FOSIGA, cuentas por cobrar que fundamentalmente corresponden a cuentas de recobros o de eventos no post.
Y finalmente, el comportamiento del patrimonio. Como ven ustedes, son unas pérdidas importantes. Y algo parecido se presenta en el régimen subsidiado. Pueden pensar ustedes que es la misma gráfica. Es un poquito distinta, pero es fundamentalmente reveladora de tendencias parecidas. Un gran aumento en toda la cuenta de pasivo de las EPS con los prestadores, un comportamiento quizá menos crítico en la cuenta por cobrar al sector público y una disminución relevante en el valor del patrimonio. Es decir, hay una situación que tenemos que llamarla con claridad, con objetividad, pero con claridad. Es una situación de crisis financiera del sector asegurador. Las crisis no son para volverlas catástrofes, no son para alarmarse más allá de lo que corresponde, pero sí se tienen que llamar crisis para poderlas resolver. Y por esto vamos a profundizar un poco más, pero es importante entender que hemos tenido también un proceso de lo que se llama en los decretos de habilitación financiera de sinceramiento contable. Hemos ido buscando que se revelen todos los pasivos que quedan contemplados dentro de lo que en la contabilidad se conoce como las reservas técnicas de las empresas aseguradoras, y por otro lado también que se vayan depurando todas aquellas cuentas por cobrar que estaban contabilizadas o que habían venido siendo contabilizadas y que finalmente no se van a poder cobrar. Esto explica en buena parte la disminución del valor del patrimonio. Claro está, lo que pasa es que son disminuciones importantes, porque son valores negativos que en este caso pues superan los 2 billones de pesos. Son cifras que vamos a terminar de profundizar, pero que quiero destacar. Tenemos un faltante patrimonial importante. En estos faltantes hay que comenzar a distinguir, y hay desde luego 2 entidades que en los últimos 3 años impactaron de manera muy negativa el conjunto del sistema. Todos las conocemos, por eso se puede hablar públicamente de ellas sin ningún problema. Me estoy refiriendo en el régimen contributivo. Cualesquiera que hayan sido las causas, en ese tema no entro, pero en el régimen contributivo el impacto a partir del 2010 del comportamiento de Saludcop, posteriormente liquidada, y el comportamiento de Cafesalud, posteriormente en este año vendida, digámoslo así, a un nuevo grupo de gestores, pues han tenido un impacto muy importante. Si ustedes lo miran en el cuadro que está a consideración, en la fila o en la columna primera, de izquierda a derecha, ven ustedes el total de cuentas por pagar a proveedores y reservas técnicas que incluye los últimos balances conocidos de Saludcop y de Cafesalud. Y en ese total, que es un total de cerca de un poco más de 8 billones de pesos, cuando se depura el valor que corresponde a las reservas técnicas de Saludcop y a las reservas técnicas de Cafesalud, ese valor pasa de 8.3 billones de pesos a 4.6. Es decir, que estas entidades tienen un impacto significativo. Y seguramente, para poder entender con la mayor claridad posible cómo son las finanzas del sistema de salud y de las aseguradoras, en cuyo balance se refleja, digamos, el activo y el pasivo del conjunto del sistema, va a continuar siendo importante hablar de manera independiente del comportamiento en el régimen contributivo, de los saldos que quedan por pagar de Saludcop y Cafesalud y del comportamiento de las demás EPS que hacen parte del régimen contributivo. De lo contrario, puede uno alarmarse. Las curvas, digámoslas así, ajustadas por los valores acumulados pendientes de pago de Saludcop y de Cafesalud
son diferentes. La crisis no es tan profunda como cuando se consideran los balances de estas dos entidades. Y en el régimen subsidiado hay una entidad que afectó de manera grave y fue Caprecom. Caprecom, desde luego, ya está liquidada. El gobierno ha venido haciendo algunos pagos relevantes a la cuenta por pagar, pero de todas maneras tiene un impacto importante. Tanto Caprecom como Cafesalud, que como seguramente todos ustedes lo conocen, también tiene una actividad importante en el régimen subsidiado. Y en ese caso, pues igual, el valor total de las reservas técnicas, incluyendo Caprecom y Cafesalud, con los últimos balances conocidos, llegaban a más de 7 billones de pesos. Al ajustarlas, se reducen a 5.6. No es que las otras EPS no tengan situaciones que deban ser manejadas, pero es claro que en el subsidiado Caprecom más Cafesalud y en el contributivo Saludcop más Cafesalud producen desviaciones relevantes. Esto, que es un problema, al mismo tiempo es una gran oportunidad, porque lo que es claro es que lo que se haga de positivo en la gestión de esas poblaciones se debería reflejar también positivamente en el resultado financiero y en el flujo financiero de recursos que hoy están congelados en estas liquidaciones. Esto como una descripción muy general de lo que está pasando en el régimen contributivo y en el régimen subsidiado con estas tres cuentas relevantes. Cuentas por pagar a proveedores, cuentas por cobrar fundamentalmente al sector público y comportamiento del patrimonio. Y una depuración, digamos que me parece que vale aclarar respecto de lo que es el pasivo efectivo contabilizado en los balances de las EPS. Si sumamos el valor total de las reservas técnicas, y en esto no me quiero meter en muchos conceptos complicados, pues nos da 15 billones de pesos. ¿Cómo están compuestas las reservas técnicas? Son tres partidas. Uno, lo que efectivamente deben las EPS a los prestadores por facturas que les han radicado. Y esto es lo que se conoce como reservas conocidas liquidadas. Y hay dos conceptos más. Uno, el valor de las autorizaciones, que son servicios ya autorizados, pero que todavía no han sido facturados por los hospitales a las EPS. Y otro, un concepto más técnico, que corresponde a una provisión que se hace para aquellos eventos de salud que no son autorizados previamente, pero que se presentan. Por ejemplo, aquellos servicios prestados en desarrollo de urgencias, que no tienen tiempo de ser autorizados, pero que deben ser pagados por las EPS. Entonces, depurando un poco, no depurando, aclarando o discriminando esta cuenta, los valores que nos dan son valores importantes, menos grandes si se ajusta por autorizaciones y por el evento no conocido. Tenemos 15 billones de pesos de total de reservas técnicas y cuando depuramos al corte de septiembre, el valor efectivamente recibido en cuentas por pagar son 12 billones de pesos. Vale aclarar que de esos 12 billones de pesos, no todo se puede considerar o no todo corresponde a cartera vencida, porque claro, hay unas facturas que se han radicado y que están dentro de un flujo normal de pago, digámoslo así, entre 60 y 90 días. Es decir, que de esos 12 billones que aparecen por pagar, posiblemente, no tengo la discriminación detallada porque no se publica, puede decirse que la mitad puede corresponder a cuentas superiores a 90 días. Y claro, si me quedan 6 billones de pesos en cuentas por pagar superiores a 90 días, pues allí está la razón por la cual en el sector se siente
una gran escasez de liquidez, porque hay unas cuentas que deberían haber sido pagadas y que pueden ser equivalentes a un valor aproximado de 6 billones de pesos. Son cifras grandes. Entendamos, para que tengamos un punto de referencia, el impuesto del 4 por mil, que todos pagamos, que a ninguno nos gusta. Ese impuesto debe estar produciendo hoy un recaudo anual del orden de 8 a 9 billones de pesos, en total en el año. Y lo que estimamos que puede ser la cartera vencida de las EPS es una cifra del orden de 6 billones de pesos. Esto para que tengamos como una referencia. Es decir, si tenemos un problema de liquidez generado, por un lado, por cuentas por cobrar que no han sido canceladas de parte del FOSIGA o de parte de las entidades territoriales, y por el otro lado, por pérdidas acumuladas que deberán ser recuperadas por las EPS a través de programas de recuperación o a través de programas de capitalización, que es la estrategia que hoy está siguiendo el gobierno al facilitarle a las EPS caminos en el tiempo para que vayan capitalizando las organizaciones, por un lado, y por otro lado, generando recursos operativos que contribuyan a recuperar la sostenibilidad financiera. Esto como tema general. Ahora, ¿en dónde está el reto central de la recuperación de la sostenibilidad? Está en que en el fondo el sistema pues gaste menos de lo que le entra. Esto no es de mucha ciencia. En el fondo, todas las crisis financieras, sean de las empresas grandotas, del sector de salud o de las familias, se presentan cuando lo que entra no alcanza para pagar lo que sale. Y esto pasa a nivel del universitario, a nivel de la familia, a nivel del banco, a nivel de la empresa grande, a nivel de cualquier actividad. ¿Y qué nos está pasando? Pues que efectivamente nos estamos gastando más de lo que nos está entrando. Y tenemos que ver cómo se corrige ese desbalance. Y no hay sino dos formas de corregir el desbalance: o me entra más o me sale menos. Y posiblemente tendrá que ser una combinación de estos dos eventos. ¿Y en dónde se mide fundamentalmente ese desbalance? En lo que se conoce como la siniestralidad, que se refiere fundamentalmente a cuánto gasta una empresa aseguradora en prestar los servicios de salud como porcentaje del total de los ingresos que recibe. Y entonces, en la gráfica que tienen ustedes, la línea roja que está allí trazada es el 100% de siniestralidad. Es decir, que de toda la plata que entra de la UPC, yo me gastara todo en prestar servicios de salud. Esto es antes de pagar gastos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una siniestralidad superior al 100%, quiere decir que no tengo ninguna posibilidad de sobrevivir financieramente y por lo tanto tampoco tengo ninguna posibilidad de prestar adecuadamente los servicios de salud, porque obviamente voy a estar en una angustia permanente. Y fíjense ustedes entonces por qué las pérdidas patrimoniales. La curva gris refleja la siniestralidad consolidada del régimen subsidiado, también desde el año 2011. Esto es bueno verlo en perspectiva. Y la curva azul, la siniestralidad consolidada del régimen contributivo. Y la anaranjada, que brinca un montón, es la siniestralidad del no pos. ¿Qué vemos ahí? Pues que prácticamente en los últimos 2 años, todas, digamos, el conjunto del sistema, no todas las EPS, pero el conjunto del sistema está teniendo siniestralidades superiores al 100%. Si a eso, como lo vamos a ver a continuación, se le suma que tengo que pagar los gastos, pues en el fondo
es esa la explicación de que tenga pérdidas patrimoniales permanentes. ¿Y qué es prioritario? Es prioritario que yo pueda llevar la siniestralidad a niveles inferiores al 100% para que se pueda generar un excedente, para que se pueda generar un pequeño ahorro. Es el mismo caso de una familia que se endeuda más allá de lo que puede y que para organizar sus finanzas tiene que comenzar a tener un pequeño ahorro periódico. Eso es lo que tenemos que buscar. Puede sonar muy elemental, es complejo. Estamos hablando de generar un ahorro sobre ingresos totales de 40 billones de pesos. Es mucha plata, pero es el mismo principio. Y ese ahorro tiene que comenzar a partir de que la siniestralidad esté por debajo del 100%. ¿Qué ha pasado ya discriminando un poco más? Este es un gráfico distinto. Es la misma siniestralidad, el mismo 100% en la barra roja, pero entonces hicimos un análisis un poco más detallado. Separamos en el régimen contributivo, y lo mismo hicimos con el régimen subsidiado, el 30% de EPS que tienen mejor siniestralidad. Y esa curva de siniestralidad es la que aparece en color anaranjado, en la parte inferior. Es decir, que del régimen contributivo, el 30% de EPS, digamos, con mejor gestión del riesgo de salud, está en siniestralidades promedio del orden del 94%. Y la curva azul es la misma que habíamos visto, es la misma que ya veíamos del consolidado del régimen contributivo. ¿Por qué es importante esta gráfica? Porque muestra que no es estrictamente hablando un problema estructural del sistema. Nos muestra que hay empresas aseguradoras que están pudiendo tener un mejor resultado. Y estas empresas aseguradoras del contributivo, como las del subsidiado, tienen la misma UPC, manejan fundamentalmente la misma población, tienen que prestar los servicios básicamente también con la misma red de prestadores, tienen los mismos problemas de salud regionales, tienen los mismos problemas de prevalencia de VIH en el Valle del Cauca, de problemas de enfermedades de alto costo. Todas tienen básicamente el mismo entorno, el mismo marco regulatorio, las mismas peleas con el FOSIGA o con la ADRES, y sin embargo hay unas que tienen un mejor resultado que otras. Es decir, que hay un espacio claro para que se mejore la gestión de riesgo al interior de las entidades aseguradoras, porque hay unas que lo están pudiendo hacer mejor que otras. Es decir, que no es únicamente un problema de política pública, también es un reto de mejor gestión al interior de las empresas aseguradoras. Lo mismo se ve en el régimen subsidiado. Fíjense ustedes, la curva amarilla o anaranjada es el 30% de las EPS del régimen subsidiado que tienen un mejor resultado en siniestralidad. Están un poco más altas que las del régimen contributivo, pero de todas maneras están por debajo de 100. Y hay otras que al sumarlas en el consolidado nos llevan la siniestralidad a niveles superiores al 100%. Estas dos gráficas me parece que es importante tenerlas grabadas, porque siempre hemos hablado o siempre se le ha dado una gran preponderancia y una gran importancia al hecho de que tiene que haber mejores políticas públicas, de que tiene que haber más recursos, y es cierto, tienen que mejorar o continuar mejorando las políticas públicas y tiene que haber más recursos, pero esa no es la única solución. Además, siendo muy sincero y muy transparente con ustedes, porque es que en la situación actual del gobierno, a pesar de que voy a referirme ahora con más detalle a ese tema, pero en la situación actual del gobierno no hay más plata.
Tenemos que ser muy realistas. Habrá que dar la pelea, habrá que insistir, habrá que buscar nuevos recursos, pero sabemos que las finanzas públicas tienen enormes dificultades en otros frentes. Entonces no es tan sencillo decir vamos a conseguir que haya más plata. No, la plata no aparece mágicamente. Y en cambio sí se ve que hay entidades que están mejor gestionadas que otras y que tienen un mejor resultado, y curiosamente además, esas entidades que tienen el mejor resultado financiero y en siniestralidad también coinciden con aquellas entidades que están mejor calificadas en materia de calidad del servicio y calidad de la atención. Es decir, que no necesariamente, como a veces se dice, es que se trata de restringir el costo y de generar un excedente contra una menor calidad del servicio. No, lo que están demostrando entidades que están siendo estables financieramente es que precisamente por tener mejor calidad del servicio y mejor gestión del riesgo de salud es que están pudiendo ser sostenibles financieramente. Hay un tema que coincide en ese sentido y obviamente sobre esto se podría hablar mucho, pero ya nos tomaría mucho más tiempo del que tenemos asignados en este caso. Un indicador casi de cierre de este tema es cómo han evolucionado los gastos administrativos. Y aquí, pues tal vez sí vale la pena destacar que se viene haciendo un esfuerzo. Es decir, si ustedes miran desde el 2010 a hoy, la tendencia del total de gastos administrativos como porcentaje del total de los ingresos es a disminuir, a mejorar. O sea que en ese sentido se están haciendo esfuerzos que se tendrán que seguir haciendo. Bien, hasta aquí descripción. Estrategia de gobierno. Hombre, en el 2014, que esto ya se venía viendo, se dijo esto no puede seguir así. Hay unas normas básicas que son las que se conocen, digamos, de manera general como regulación prudencial o normas de habilitación financiera. ¿En qué consisten? Hombre, en que yo, si soy asegurador, o si yo soy banco, o si yo soy comisionista de bolsa, o si yo soy lo que sea, tengo que tener un capital mínimo para poder operar. Entiendo perfectamente que el aseguramiento de salud tiene un altísimo contenido social, tiene unas particularidades muy grandes y una enorme complejidad, pero eso no quiere decir que el sistema de salud y de aseguramiento de salud no tenga que cumplir también con las normas financieras básicas. Si una aseguradora de salud no tiene un capital mínimo para poder operar, pues no va a poder ser sostenible financieramente y no va a poder pagar sus deudas. Entonces dijimos, falta plata, pongamos la norma. Y se dijo, sin entrar en detalles, hombre, toda EPS debe tener como mínimo un capital equivalente al 8% del valor total que recibe como ingresos operacionales. Y cuando nos sentamos a ver en su momento, en un equipo más o menos multidisciplinario, ¿qué pasaba? Pues encontramos que ninguna EPS prácticamente estaba cumpliendo con esa norma. Y se dijo, hombre, vamos a dar un plazo. Inicialmente se dieron 7 años, después vino otro decreto, voy a omitir los números de los decretos porque eso es hartísimo, vino otro decreto y se dijo, bueno, a los que se hayan portado bien, les vamos a dar 3 años más. Y después vino otro decreto y dijo, bueno, además, si se han portado bien y si aceptan entrar en un proceso que se llama de reorganización institucional para poder traer nuevo capital, para convertirse de entidad solidaria, cooperativa o mutual o cualquiera de estas entidades a una sociedad por acciones que le permita traer inversionistas y que le permita recuperar su sostenibilidad financiera, entonces vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Y a partir de cuando comience a operar, le damos 10 años para que pueda cumplir con la habilitación financiera. Esto comenzó con un decreto que se expidió en diciembre del año 2014.
Y a partir de ahí hemos venido evolucionando. Y entonces, ¿qué ha pasado? Y las noticias, pues obviamente, por lo que ya hemos visto de comportamiento financiero, pues no son buenas. ¿Qué nos pasaba en el año 2014? En el año 2014, poniéndolo de manera muy simple, teníamos unas necesidades de capital requerido de 2 billones de pesos y teníamos un patrimonio contable negativo de 1.8 billones de pesos. Es decir, que nos faltaba en ese momento 4 billones de pesos para llegar al nivel del 8% del total de los ingresos. Y dijimos, vamos a trabajar para capitalizarnos y para recuperar ese faltante. Con las cifras de septiembre, que son las últimas que consideramos que son válidas porque están todas las EPS, pues el faltante que tenemos, ahora no sé cómo devolverme. Bueno, a ver si me devuelvo. Sí, me devolví. Gracias. El faltante que tenemos es, necesitábamos 2.8 billones de pesos de capital, tenemos un negativo de patrimonio de 4.2 billones de pesos y el faltante, por lo tanto, es de 7 billones. Por eso les decía que las noticias no son buenas, porque hace 2 años, bueno, ya en este momento casi 3, nos pusimos en la tarea de decir, oiga, me faltan 4, vamos a capitalizarnos, vamos a corregir operacionalmente el funcionamiento de las EPS y vamos a recuperar el faltante. Bueno, a septiembre, pues no lo habíamos recuperado. Es decir, que el esfuerzo que tenemos que hacer ahora es mayor. Y esto lo comento con la claridad que me parece que se necesita, porque es que la recuperación no viene y no va a venir únicamente a partir de nuevas políticas públicas. La recuperación tiene que venir necesariamente de un consenso muy claro entre todos los actores del sistema. El asegurador solo no lo puede resolver, el prestador solo no lo puede resolver, la industria farmacéutica sola no lo puede resolver. Es un esfuerzo que tiene que ser un esfuerzo consolidado y que además, por las gráficas que compartí con ustedes anteriormente, está claro que sí es posible gestionar mejor el riesgo de salud. No es una tarea imposible. O sea que son temas que debemos tener presentes para poder avanzar en un camino que sea viable de aquí para adelante. Esto respecto de lo que son, digamos, finanzas del sistema vistas a través de las finanzas de las EPS, que claro, son como el eje, porque a las EPS llegan los recursos de la UPC y de ahí se distribuyen a los prestadores y a todos sus proveedores. Por eso, desde luego, las finanzas del sistema de salud y el flujo financiero del sistema se termina centralizando en el eje de la entidad aseguradora. Ahora, con información detallada, un poco retrasada, nuevamente por temas de publicación de parte de la superintendencia, pues tenemos una información consolidada de prestadores. ¿Y qué se ve? No me voy a detener mucho en este tema, pero lo que se ve en los prestadores es que, por lo menos contablemente, los resultados son resultados positivos. En el año 2013 habíamos tenido un resultado positivo consolidado de 1 billón de pesos y en el año 2015, que es el último publicado con detalle, tuvimos un resultado positivo consolidado de 3.2 billones de pesos. Esto, desde luego, contrasta mucho con el resultado de las EPS. En el consolidado del prestador hay un resultado positivo de balance. En el consolidado de las EPS hay un resultado negativo. Claro, la pregunta de fondo es si estos resultados contables de las IPS son resultados reales en la medida en que si las EPS siguen perdiendo plata como consecuencia
de una mala coordinación con sus prestadores si van o no a estar en capacidad de pagarles. Porque uno no saca nada contabilizando facturas con sobrecosto o sin él y llevándolas a utilidades si esas facturas no se van a poder pagar. Es decir, que tenemos que ser muy sinceros entre todo el grupo de actores del sistema de salud respecto de los números que aparecen en las contabilidades. Porque claro, aquí es muy fácil decir, es que la plata se la están llevando toda los prestadores. Contablemente sí, pero no sé si en la práctica esto vaya a terminar siendo cierto, porque eso ya nos ha pasado y ya de hecho creo que se han tenido que comenzar a hacer castigos producto de Saludcop, producto de Café Salud, producto de Caprecom, en fin, es la situación crítica que si no se equilibra no se va a poder resolver. Un comentario muy básico es que dentro de las redes de prestadores hay una distribución de Pareto tremendamente marcada. No me detengo mucho, pero sencillamente aquí lo que muestro es el primer 10% de prestadores, cuánto recibe de la utilidad operacional y de los ingresos totales. Y digamos la cifra pues no se ve allí con claridad, pero es que de las utilidades totales, el primer 10% queda más o menos con el 90% del total de la utilidad. Es decir, que el resto, el 90% de los prestadores, que son típicamente prestadores pequeños, tienen que buscar cómo manejan su flujo de caja con el 10% del resultado. Y lo mismo se ve, digamos, si uno lo aísla un poco. Si uno toma únicamente el primer 10%, ese primer 10%, fíjense ustedes, si había ganado 1.7 billones o había contabilizado utilidades por 1.7 billones en el 2013 y en el 2015 muestra utilidades superiores a 4 billones. Es decir, que ese primer 10% tiene más utilidad que el consolidado. Claro, porque los demás registran pérdidas. O sea que tenemos un reto también en la gestión de los prestadores. Porque es que si algo necesitamos, desde luego, en paralelo con resolver el problema financiero de la EPS, es también contribuir a que la red de hospitales se consolide financieramente. Y con el 10% de los hospitales grandes no se va a resolver todo el reto de la atención básica primaria en las regiones, en los municipios pequeños, en las zonas apartadas de Colombia o en los sitios de invasión de las grandes ciudades. Porque es que allá es en donde están los prestadores pequeños que tienen, por lo que se ve en estas estadísticas, una situación financiera bastante más compleja de manejar que la que pueden tener las entidades prestadoras de alto costo. Y en este tema de hospitales, un último comentario referente al crecimiento de la infraestructura. Y esto se ha dicho, realmente hasta el año 2015 hubo un crecimiento muy acelerado en la construcción de hospitales. En el año 2016 se frenó ese crecimiento. Y lo que está comenzando a encontrarse, que es un momento de prudencia y de gran equilibrio en el análisis, es que claro, si por un lado, como ustedes ya vieron en las curvas iniciales, las EPS han venido acumulando cuenta por pagar a los prestadores. Y por el otro lado, los prestadores en los años anteriores incurrieron en inversiones importantes de infraestructura. Eso, que desde el punto de vista prestación se ve y se tiene que ver y que es positivo, desde el punto de vista financiero es una bomba nuclear. Porque si yo por un lado invertí en infraestructura y tengo que pagar o el crédito del banco o el leasing de hipotecario o tengo mi capital invertido ahí y por el otro lado presto servicios, facturo, pero no me pagan, pues obviamente que tengo una contradicción grande y mi flujo de caja se tiende a apretar. Es decir, que tenemos una base en donde la crisis no es únicamente una situación de crisis en el balance de la EPS, se comienza a reflejar también
en el balance del prestador y más en aquellos prestadores que, buscando ampliar la oferta de servicios, hizo inversiones importantes en infraestructura, como se refleja por acá. Expectativas de corto plazo. Primero, los recursos que le han entrado al sistema. Estas dos curvitas que están ahí, hasta el año 2017, desde el año 2010, muestran cómo en pesos corrientes han aumentado las fuentes y usos del FOSIGA. Y son cifras muy grandes. Estamos hablando en pesos corrientes de 40 billones de pesos para el 2017. Si volvemos a la comparación de cuánto se recauda por 4 por 1000, pues esto es como 6 por 5, como 5 veces el recaudo anual del impuesto del 4 por 1000, lo que va o lo que está ejecutando el sistema de salud. Sin embargo, cuando ajustamos por índice de inflación el valor de estos recursos, lo que vemos es un tema que preocupa, y es que en términos reales los recursos totales que están llegando al Sistema General de Salud vienen disminuyendo en los años 2016 y 2017. Y este es un tema que es bueno verlo, porque esto también es parte de la restricción que frena los pagos del gobierno, FOSIGA o ADRES, a las EPS. Y esto a su vez genera iliquidez en la parte de pago a terceros. Y hay otro tema que es importante. En la presentación que nos hizo la señora viceministra de Salud en el Foro Farmacéutico de la ANDI, llevó la primera columna, en donde, digamos, nos mostraba que en principio tendríamos, entre comillas, un equilibrio, si se quiere, de fuentes y usos. Pero hay un punto que el gobierno no ha sido, para mi gusto, total, digamos, no ha sido lo suficientemente claro, o tal vez no ha tenido la valentía de enfrentar. Y es que en el caso de los eventos no POS, del régimen contributivo y ahora cada vez más también en el régimen subsidiado, lo que se está gastando es más de los recursos que se tienen. Y eso se queda en distintas figuras. Las entidades territoriales que sencillamente dicen no tener recursos y no pagan. Y le toca a las EPS del régimen subsidiado entrar a pagar. O las glosas que se le hacen a las entidades del régimen contributivo y que son recursos que se quedan congelados. Miren ustedes, en la primera fila acá muestro los recobros radicados a diciembre de 2016, que fueron 3.7 billones de pesos. Y se pagaron, se glosaron 1 billón de pesos y se pagaron 2.7 billones. ¿Eso qué quiere decir? Ese billón de pesos que se glosó es liquidez que está faltando a las EPS para poderle pagar a los prestadores. Y en el presupuesto del año 2017, para recobros, había una partida de 2.4 billones de pesos. Eso es lo que estaba presupuestado y lo que hasta donde conozco entiendo que está presupuestado. 2.4. Cifra de recobros radicados hasta agosto de 2017, hasta agosto, vale 2.7 billones de pesos. Es decir, que a agosto ya hemos radicado recobros por encima del presupuesto total del año. Si proyectamos al mismo ritmo, más o menos en el año 2017 llegaríamos a una cifra total de 3.8, 3.9 billones de pesos con un presupuesto de 2.4. Es decir, va a quedar faltando 1.4 billones de pesos para pagar ese recobro. Súmenselo al billón de pesos del año pasado. Allí es en donde también, aparte del resultado operacional, allí comienza a generarse un faltante de caja, que es lo que conduce a que todos los años vaya creciendo también la cuenta por pagar a proveedores. Este, digamos, es un tema crítico. Me dicen que el tiempo se acabó. Me voy a tomar 3 minutos más para compartir con ustedes
3 o 4 diapositivas que creo que nos sirven para mirar situaciones que tenemos que prever. Lo primero, el tema de envejecimiento de la población. Esta es la manera como están distribuidos los costos unitarios por grupo poblacional. Obviamente, los que están a la derecha de la gráfica que ustedes ven son grupos de edad mayores de 50 años, que como ven ustedes cuestan más, y es natural. Que somos de más de 50, pues costamos más, vamos más al médico, nos hacen más exámenes. ¿Y qué está pasando con las tendencias de población? Hay dos, este gráfico tiene muchos números, pero llamo su atención a los dos recuadros rojos. El primero es la proyección de población del DANE al año 2020 y el segundo es la proyección de entidades internacionales al año 2050. ¿Qué se ve? Que si ustedes toman los grupos de población de 50 años en adelante, estos grupos de población, sea al año 2020 o sea al año 2050, son los únicos que van a crecer. Tienen una tendencia de crecimiento incluso muy relevante. Miren ustedes, el grupo de población de 70 a 74 años va a crecer el 14.5. Todos, de 55 en adelante, el 9, el 13, el 13, el 14, el 8. De 50 años en adelante están creciendo. Los de menor edad no están creciendo, se mantienen casi constantes. Y es mucho más dramático visto a largo plazo. Claro, cuando uno tiene más de 50 y ve estos números, qué dicha. Porque si a uno le gusta vivir, pues qué maravilla que haya la expectativa de vivir más. Pero desde el punto de vista de la gestión del sistema de salud, pues es que miren, es que dicen ahora, se oye con frecuencia, yo no soy médico y simplemente recito lo que me han contado, es que hay unas enfermedades rarísimas ahora. La verdad es que no es que sean enfermedades rarísimas, es que antes la gente se moría antes de que se enfermaran de Alzheimer. La gente se moría antes de que le dieran cosas. Simón Bolívar murió convertido en un anciano decrépito a los 42 años. A los 42 años. ¿Quién considera que un hombre de 42 o una mujer de 42 sea un anciano? Todo lo contrario, es la plenitud de la vida. Pero bueno, de aquí para adelante hay mucho por costar. Y en cuentas que hemos hecho, si no cambiara nada más, si no hubiera nuevas tecnologías, si no pasara nada más, tendríamos por crecimiento o por envejecimiento de la población un mayor costo anual, alrededor de 800.000 millones de pesos anuales adicionales. Y comiencen entonces ustedes a sumar que me falta 1.4 billones de pesos por cuenta de lo que es el tema de recobros, que por el otro lado, por envejecimiento de la población, me faltan 800.000 millones y que por el otro lado me faltan las nuevas tecnologías. Es decir, esa es una bomba que si no se gestiona bien, no nos va a producir resultados positivos. Y termino sencillamente haciendo referencia a 4 aspectos conceptuales que me parecen importantes a manera de síntesis. Lo primero, Colombia tiene uno de los porcentajes de gasto de bolsillo más bajos en el mundo de la salud. Esto incluso comparado con el mundo desarrollado. Y eso está bien y nos hemos acostumbrado. Segundo, las expectativas, y lo leo textualmente, respecto de lo que debe darle el sistema de salud al individuo son muy altas. Muy altas. Claro, se deriva desde luego de las sentencias de la Corte, de la ley estatutaria, de lo que ha interpretado la Corte siempre respecto de la salud. Pero eso genera expectativas que han permitido que se traspase la raya de lo racional y se entre a temas que ya son calificables por lo menos de abusos no éticos contra el sistema de salud. Pero es que son expectativas. La gente piensa que no tiene ninguna responsabilidad. Y ese es el punto tercero. La responsabilidad y conciencia del deber individual.
por el cuidado de la salud son muy bajas. Como que se piensa, y hay encuestas sobre esto, que no importa, yo me engordo, yo como azúcar, yo no hago ejercicio, yo tomo trago, yo fumo, y que después el sistema de salud vea cómo me cuida, vea cómo me cura. Esa ecuación no funciona. Ustedes saben que del cuidado de la salud solo el 15 o el 20% realmente, y estas son estadísticas mundiales también, le termina correspondiendo a lo que es curar la enfermedad. Pero el cuidado de la salud comienza por el nacimiento adecuado del niño, y allí se necesita conciencia. Yo sé que estos son temas de largo plazo, yo sé que esto no resuelve el problema de la plata de corto plazo, pero tenemos que comenzar a cambiarlo porque son procesos culturales. Y desde luego, el impacto de esta cultura sobre el sistema de salud es muy alto. Y me refiero, pasando por encima de esta diapositiva, a una anécdota. Esto, como lo ven ustedes, pues es un globo en un cielo azul. Y lo comento porque es que he hablado mucho de muchos números hoy. Y yo, como tal vez algunos de ustedes lo conocen, soy de formación economista. Y entonces, en este globo tan lindo que está por ahí, iban 3 profesionales en algún momento. Y de repente ese cielo azul que se veía tan lindo se convirtió en un nubarrón horroroso, lo que llaman un cumulonimbus, que cogió el globo y lo sacudió y los asustó y lo llenó de agua y de pronto los volvió a botar en un cielo azul. Y uno de los profesionales, uno de los 3 que iba en el globo, dice: ¿en dónde estamos? Y el otro profesional dice: en un globo. Y el tercer profesional le dice: tú debes ser economista. Y el tipo dice: pues sí, efectivamente soy economista. ¿Pero por qué lo sabes? Pues porque lo que dijiste es técnicamente cierto, pero no nos sirve para nada. Y lo refiero porque es que esto de los números, en el fondo, es la parte más fácil de diagnosticar el sistema de salud. La claridad que tenemos y que personalmente, discúlpeme que lo ponga así, tengo, es que los números son únicamente el resultado de cómo se gestione el riesgo de salud. Y en eso los economistas, los financieros, tenemos muy poco por hacer. Son los aseguradores, los prestadores, los médicos, el conjunto de los actores del sistema de salud los que los pueden gestionar mejor. Los economistas seguiremos diciéndoles: mire, este es el resultado, pero no es el resultado de la gestión del riesgo financiero, es el resultado de la mejor gestión del riesgo de salud. Ese es el gran reto. Esa es, si lo pudiera plantear de esa manera, la invitación para que todos los actores, economistas y sobre todo médicos, prestadores, aseguradores, pues nos comprometamos en ver cómo de común acuerdo logramos cambiar la tendencia del resultado financiero, que como ustedes ven no es halagadora, pero que sí tiene hojitas verdes, como aparecen en los árboles después de los inviernos muy pronunciados. Muchísimas gracias por su tiempo.